que quizás pueda acompañarnos al final del módulo con su participación. Y bueno, darles la bienvenida a todos. Sé que cuesta llegar temprano cuando se está trabajando durante la mañana, pero bueno, vamos a tener que iniciar porque hoy contamos con la presencia de 3 disertantes de lujo, y justamente vamos a tener que ser estrictos en el cumplimiento de los horarios y de los tiempos pautados para que cada expositor pueda cumplir con su tarea. Antes de iniciar, quisiera darles un minuto a algunos aspectos técnicos, digamos, de organizativos del curso. En primer lugar, quiero decirles que hay 2 personas que necesitamos que se inscriban en el link, que es de Los Ríos Eudoro y Maldonado María, que no completaron el formulario de inscripción. Ahora Nadia va a subir eso al chat para que puedan completar estas 2 personas el formulario. Y también decirles que el examen del curso, que es voluntario y que da puntaje para la recertificación médica, va a ser el día 18 de octubre, modalidad virtual. El examen se va a subir, digamos, a la web en el horario de la tarde y va a estar durante varias horas subido para que lo puedan responder. Dicho esto, vamos a dar inicio entonces al curso, al módulo de hoy. Nos acompaña en primer lugar la licenciada Irma Tomás. Ella es referente del programa de prevención y abordaje de conducta suicida desde hace ya bastante tiempo, desde el 2013 que está trabajando en el programa y es experta en la materia, quien nos va a transmitir todos los aspectos que tienen que ver con los lineamientos generales del programa y de la atención de la conducta suicida y las conductas de riesgo. Así que muy bienvenida, Irma, un gusto tenerte con nosotros hoy, un lujo. Buenos días, muchas gracias, Marcela. Bueno, una vez más a su disposición y gracias por la convocatoria que tenemos en estos momentos. Y bueno, empezamos con nuestra temática, que son las conductas suicidas, cómo evaluarlas, cómo llegar a brindar una atención en lo que ustedes bien conocen, las situaciones de guardias y cómo en algunos momentos se nos presentan y que con estos últimos acontecimientos de la pandemia y la visualización que se viene haciendo desde la Dirección de Salud Mental de este programa, comenzaron como a ser cada vez más prevalentes y a tener la consulta adecuada, ¿no? Porque si bien antes estaban presentes estas consultas, en este momento hemos ido venciendo muchos tabúes y comenzándola a notificar como tentativa suicida o ideación suicida grave, para que podamos de esta manera comenzar a tener una mejor vigilancia epidemiológica, un tratamiento adecuado y no solamente como teníamos años anteriores, en lo que solamente se ponía herida cortante o problemática de medicamentos o situaciones en las que no se denotaba la notificación adecuada para la problemática que habíamos sido reportada, ¿no? Bien, cuando quiera Nadia me comienza a pasar el power, por favor. ¿Se está viendo la presentación? No, no se ve nada. Todavía no, Nadia. ¿Ahora se ve? Ahora sí, perfecto, gracias. Bueno, como bien les había explicado la licenciada Lemet, el programa es de prevención y abordaje de la conducta suicida.
está con resolución desde el año 2009 en el Ministerio del CIPROSA, y a partir del año 2013 me hago cargo del programa, ¿no? No se escucha, Irma, si estás hablando o estás esperando que No, pase. en realidad... Ah, perfecto. Nadia, El siguiente. suicidio, según la Organización Mundial de la Salud, es considerado un problema de la salud pública de etiología multifactorial relacionado a enfermedades mentales y problemáticas psicosociales, por lo que su abordaje debe realizarse incluyendo sus componentes biopsicosociales. Es decir, que tiene una etiología multifactorial que no va a ser de una etiología lineal, por lo tanto, están presentes múltiples factores como las enfermedades mentales, las problemáticas psicosociales, las problemáticas biopsicosociales, y por lo tanto no va a tener un abordaje unidisciplinar, sino va a ser multidisciplinario o interdisciplinario, y va a necesitar siempre de un abordaje intersectorial al ser una problemática de salud pública. La conducta suicida es una condición clínica que comprende manifestaciones que van desde el desarrollo de ideas de muerte hasta el acto suicida consumado. Esta conducta puede originarse en función de situaciones de crisis o estados psicopatológicos, o en algunos casos, como puede ser una situación sin haber dado previo aviso. Es decir, situaciones de crisis sociales, vitales, como puede ser el momento de la adolescencia, como puede ser el momento de la menopausia de una mujer, o una crisis postjubilatoria, o distintos eventos que puede atravesar la persona. A partir de esto, vamos a decir que también puede ser por algún estado psicopatológico, como puede ser el caso de estar cursando una depresión, estar transitando un trastorno de personalidad, o tener alguna psicopatología diagnosticada y sin el tratamiento adecuado. Entonces, por ese lado es que tenemos que ir entendiendo que el suicidio necesita muchas veces de la conducta suicida necesita de un tratamiento adecuado y sostenido de las personas que están padeciendo ciertas problemáticas en salud mental. Luego vamos a ver también cómo podemos definir las definiciones operativas de la conducta suicida, en la que vamos a tener la ideación suicida, el intento de suicidio, el suicidio consumado. La ideación suicida es un conjunto de pensamientos que expresan un deseo o intencionalidad de morir, u otras vivencias psicológicas como la fantasía de la propia muerte. Son comentarios, son digamos, expresiones que tiene la persona que van dando pista de cómo se sienten en ese momento, y que quizás inician con una consulta física en el dolor de pecho, una hipertensión arterial en una guardia, pero que con el correr de las horas van manifestando un deseo, una desesperanza, un desgano, un desánimo, que van denotando la necesidad de hacer una evaluación de esa ideación suicida, y por lo tanto es ahí cuando nosotros tenemos que poder, desde la responsabilidad profesional, tener preguntas tan ciertas como nos pide la Organización Mundial de la Salud. ¿Usted ha pensado hacerse daño a sí mismo? Para evaluar esa ideación y poder clasificarla entre leve, moderada y grave. Y el intento de suicidio es un acto voluntario realizado por la persona con la intención de producirse la muerte. Es decir, la persona ha llevado una planificación, mediante un método, el deseo manifiesto de autoeliminación. Y el suicidio consumado es cuando la persona hace su autoeliminación, y por lo tanto vamos a tener ahí en ese momento la necesidad de poder trabajar con los familiares y las personas que están alrededor de esta persona que ha cometido su suicidio, o lo que nosotros decimos un suicidio consumado, que siempre hay, si es una persona joven, van a ser familiares directos como padres, hermanos, amigos, y luego vamos a tener en otras ocasiones
también pareja y otra gente que necesitan en ese momento poder tener una palabra y una atención muy humanizante porque están atravesando un momento muy complejo en su vida que no tiene una explicación, pero que desde la Organización Mundial de la Salud nos destaca siempre que llegamos tarde para una vida, pero podemos salvar otras vidas. Entonces, tener muy en cuenta a los familiares, amigos o personas cercanas para que en ese momento puedan recibir luego, desde lo que nosotros llamamos la posvención en esta problemática, la ayuda que pueden ir necesitando para poder tenerlo en cuenta, ¿no? Es muy importante esto que yo les explicaba hace rato de la valoración de la ideación suicida. Esto de la valoración de la ideación suicida, nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, que tenemos que ver si es leve, cuando no existe un plan concreto, cuando no hay un trastorno mental severo diagnosticado, cuando hay un bajo nivel de ansiedad, cuando las intervenciones realizadas durante la crisis producen un efecto positivo y se visualizan otras alternativas para la solución de los conflictos. La persona ha sentido como un cierto alivio y se ha sentido alojado por las personas que le están rodeando y le están brindando atención en esos momentos, y desde ahí es que se puede diagnosticar que es una ideación leve. Hay posibilidades, sobre todo en esta ideación leve, de un seguimiento regular para una accesibilidad a un servicio de urgencia. Si bien es una ideación leve, pero puede llegar a concretarse con alguna planificación, entonces por ese lado siempre evaluemos la posibilidad de un servicio de urgencia cercano, cuando hay aceptación por parte del paciente a realizar un tratamiento ambulatorio en salud mental, cuando existe apoyo social y familiar adecuado, cuentan con contención familiar y está acompañado por un familiar responsable. La familia se responsabiliza de la vigilancia, de la administración de los medicamentos y de retirar todos los objetos potencialmente mortales. Es decir, tiene una familia presente, continente, que se va a hacer cargo del tratamiento y de acompañarle a esta persona en ese momento de crisis vital que está atravesando. Ahí tendríamos una ideación suicida leve. Luego tenemos lo que se llama una ideación suicida de riesgo alto, o sea, con riesgo de vida. La ideación suicida es intensa, es factible de ser concretada por el alto grado de planificación. Tienen pensado el lugar, la fecha, la hora, el método. Cuando mayor sea la planificación, mayor será el riesgo. Y en eso nosotros tenemos que preguntar sin ningún tipo de temor, venciendo ese mito que teníamos dentro de los equipos de salud, que si preguntamos podemos inducir al suicidio. Están preguntando profesionales responsables para darle una respuesta adecuada a esta persona que está atravesando una crisis vital. Y entonces, a partir de esto, vamos a ver nosotros a los pensado en cómo, porque ellos por lo general pueden decir, estoy pensando en hacer algo malo. ¿Qué cosa mala estás pensando? ¿Y cómo lo harías? Y a veces sorprenden dando demasiados datos como he pensado cuando mi papá, que es policía, deja el arma sobre la mesa y de noche cuando nadie me escucha, lo que le da un plus de gravedad al tener pensado en un momento que nadie lo puede visualizar, el hacerlo en un momento en el que van a tener ellos la necesidad de estar solos y a partir de eso le vamos a ver que es un riesgo de vida inminente. También le agrega un plus a esto cuando hay presencia de síntomas psicopatológicos, ideación delirante y o alucinaciones, depresión severa, crisis maníaca, a veces hasta una voz de comando que ellos dicen, me está diciendo que me haga algo malo, yo de pronto estoy parado y es como que me dice, hacelo, escuchar eso porque está hablando de posibilidades de alucinaciones. Hay alto grado de impulsividad, esto es otro plus que le da, y un consumo de sustancias y o alcohol, es decir, personas con un consumo problemático. Cuando existe falta de soporte familiar y escasa presencia de factores protectores, es decir, una familia que ha atravesado por distintas problemáticas de salud mental con esta persona, como puede ser
un consumo problemático y tienen como un cierto agotamiento y no tienen la capacidad aún de poder encontrar el camino de los tratamientos, de una actitud en la que puedan coincidir ambos deseos e ir entretejiendo una buena elaboración de habilitarlo en un tratamiento en salud mental. A pesar de las entrevistas realizadas en este SIDA, y en estos casos es necesaria una internación en salud mental para que pueda llegar a tener una atención intensiva en cuanto a un tratamiento psicofarmacológico quizás y también psicoterapéutico en forma intensiva. Vamos a ver un intento de suicidio. El intento de suicidio, en todos los casos, se debe internar en un lugar que resguarde la seguridad del paciente, solicitar la intervención inmediata al servicio de salud mental luego de la compensación clínica y sobre todo entender que se debe atender en un lugar donde existan una internación clínica y en algunos casos una internación clínica que tenga una terapia intensiva y médicos que puedan auxiliar, porque si bien a veces un intento de suicidio con una medicación que aparenta ser muy sencilla, pero por ejemplo, ustedes lo manejan mucho mejor que yo a este tema, tomar en exceso paracetamol o hipertensivos o medicamentos para la diabetes u otras que son los más comunes que tenemos en los domicilios, puede llevar a tener complicaciones muy severas en el área clínica. Entonces, tenemos que tener un lugar preparado y adecuado para esta intervención en el intento de suicidio. Y lo que sí en esto tenemos que, aparte de la atención clínica primera que se debe dar y que se pide para si no tenemos la intervención de salud mental inmediata, 24 horas de estabilización clínica y luego ser trasladado a un lugar donde pueda recibir la atención en salud mental. Algunos tips para tener en cuenta en este proceso de atención de la conducta suicida. Todas las personas con ideación o intento de suicidio deben ser tratadas como una urgencia potencial. Valorar la ideación suicida y los factores de riesgo a través de la entrevista. Entre esos factores de riesgo está si es una persona que ha tenido suicidios consumados en su grupo familiar, si es una persona que viene con varios síntomas como el insomnio, problemas en la alimentación, en el sueño, si es una persona que ha tenido otros problemas sociales como la pérdida laboral, problemas económicos, etcétera, que le van a ir dando a todo esto como un peso y un riesgo mayor en cuanto a su vida. Valorar siempre la contención familiar y trabajar en la parte de psicoeducación con el grupo familiar si es solamente una ideación suicida leve, pero no dejar de pedirle a la familia la contención, el cuidado en las próximas 24 horas, 48 horas, de no dejarlo solo, de tenerlo alejado de objetos cortopunzantes, todo aquello con lo que pueda hacerse daño. Garantizar siempre la seguridad inmediata del paciente y decidir el lugar más apropiado para su tratamiento. Por lo general, este lugar más apropiado suele ser donde más accesibilidad pueda llegar a tener la persona, es decir, tener muy en cuenta quizás la posibilidad de un tratamiento ambulatorio dentro de lo que es la atención primaria de la salud. Todo paciente debe ser evaluado en lo inmediato, tenga ideación suicida leve o ideación suicida grave o lo que podríamos llamar una tentativa suicida a las 24 horas por un profesional de salud mental. Es muy importante en esto que podamos tener en cuenta cómo es el manejo inicial de un intento de suicidio. Primero es valorar los signos vitales y realizar el tratamiento médico de las lesiones y daños producidos. No es que inmediatamente por una tentativa suicida tiene que estar presente un psicólogo, sino que lo primero que lo primordial son los signos vitales, ver la evaluación y desde ahí indicar el tratamiento médico. Lo primero que tenemos que hacer es pensar en salvar esa vida. Evaluar si existen lesiones no observables, efectuar un examen físico minucioso, alejar a la persona, si estamos en un showroom, en una sala de guardia, de todo objeto cortopunzante o ventanas abiertas,
revisar sus ropas para descartar armas, vidrios, medicación, cuerda, cintos, si va a quedar en observación, tener esa debida precaución en las próximas horas, ¿no? En caso de que tenga una excitación psicomotriz concomitante, realizar una inmovilización física y o medicamentosa. En caso de una intoxicación, realizar las maniobras establecidas para cada caso. El ingreso hospitalario es cuando existe el riesgo suicida es alto, es necesario el tratamiento médico a las lesiones o daños producidos, es preciso un tratamiento de salud mental más intensivo. Cuando a pesar de las intervenciones realizadas, la crisis suicida, la persona persiste en su ideación suicida y cuando existe una falta de soporte sociofamiliar. En esto no podemos dejar de considerar que a veces llegan por un vecino o los llamados que se realizan, por ejemplo, al 911, que son muy comunes, es un vecino el que está pidiendo ayuda porque la persona está deambulando por las veredas, entonces ahí habla de una falta de soporte familiar. Entonces, por ese lado es como que tenemos que tener muy en cuenta si esta persona está sola, con qué miembro de un grupo primario podemos continuar sosteniendo esta intervención. A veces un vecino, a veces un amigo, a veces un familiar que no es directo, pero que puede llegar a tener más presencia y una cierta valoración para la persona que está atravesando esta problemática. Vamos a ver ahora lo que es un flujograma realizado por el programa para que podamos tener en cuenta lo que es la atención en un intento de suicidio. Cómo nos llega a las policlínicas, a los CAPS, a los hospitales del interior y a los hospitales de referencia. A veces llega por un vecino, a veces llega por la policía, a veces llega por una consulta de educación, de desarrollo social. Accede al sistema de salud y tenemos en un primer momento un protocolo de manejo inicial que es solamente estabilización clínica. Y luego, en una segunda etapa, viene la intervención en salud mental, donde vamos a evaluar antecedentes de la enfermedad actual, antecedentes familiares, criterios diagnósticos, vamos a tener en cuenta si hay síntomas psicopatológicos, si hay una evaluación del método que lo piensa implementar, intentos anteriores, factores desencadenantes, donde pueden estar presentes dificultades en el estudio, dificultades laborales, dificultades con una pareja, pérdida de un ser querido, vivencias de duelos en los últimos tiempos. Ustedes saben que con esto de la pandemia hay gente que ha perdido varios familiares, no solamente uno. Entonces, esos son factores que pueden ser los precipitantes o desencadenantes. Luego vamos a tener que realizar un abordaje con el grupo familiar y la indicación de la internación hospitalaria. Pueden, luego de la estabilización clínica médica, decidir los familiares o el mismo paciente que no van a realizar la internación. En ese caso, se debe inscribir en la historia clínica y en el report de guardia que se realiza una alta voluntaria y que y si, por ejemplo, ustedes han tenido que realizar alguna actividad para atender a otro paciente en la guardia y la persona se ha retirado o ha sido retirado por su familia, inmediatamente anotar dentro de lo que es la historia clínica el retiro voluntario de la persona para que quede constancia, porque las ideas tanáticas, la impulsividad, no sabemos si no han tenido un tratamiento, si pueden volver a surgir, que por lo general son factibles de volver a surgir en las próximas 24 o 48 horas. Por eso se habla de una crisis y que necesitamos nosotros tener, digamos, todos los resguardos legales pertinentes. Si la persona ha quedado en internación hospitalaria, vamos a tener un plan terapéutico junto con el servicio de salud mental y vamos a hacer un seguimiento y control en el cumplimiento de este plan terapéutico y vamos a tener luego los tratamientos más accesibles o más adecuados para el caso según su singularidad, ya sea en el CAP cercano, en el hospital de referencia, según lo que consideren los médicos en ese momento, y vamos a pasar así a, si no, hacer un tratamiento ambulatorio.
Las internaciones por lo general son abreviadas y sobre todo tienden a tener la mayor disponibilidad para que la persona pueda continuar con sus actividades en la vida cotidiana y pueda continuar reinsertándose con todo lo que va necesitando en sus actividades comunitarias. En cuanto al protocolo de la ideación... Estamos en tiempo, suicida, Irma, ¿no? Sí, Para que vayan redondeando. En protocolo de la ideación suicida, sí, tener en cuenta que nos puede llegar por distintos medios y la evaluación de un riesgo leve y de un riesgo alto. Es un riesgo leve cuando tiene apoyo familiar y social, cuando hay responsabilización familiar en el tratamiento, cuando hay ausencia de patología psiquiátrica relevante, cuando hay posibilidad de seguimiento y accesibilidad a un servicio de urgencia en salud. Y es un riesgo alto cuando hay síntomas psicopatológicos, falta de soporte familiar y social, cuando hay un grado muy elevado de planificación y factibilidad de ejecutarse y antecedentes de intentos anteriores. Ahí es un riesgo alto. ¿Cómo vamos a trabajar en el riesgo leve? Vamos a seguir con una intervención inmediata a salud mental y consejería familiar, con un plan terapéutico que puede seguir en el primero, segundo, tercer nivel. Cuando el riesgo es alto, hay una internación hospitalaria por guardia de salud mental, plan terapéutico que va a dirigir el servicio de salud mental y un consentimiento informado de aceptación si va a denegarse, no quiere realizar el tratamiento. En ambos casos hay que hacer un seguimiento y control del cumplimiento del tratamiento, intervenciones intersectoriales y con los CAP del área poblacional del paciente para acompañamiento y contención. Es decir, que se trata de buscar un tratamiento con accesibilidad y de acuerdo a las características territoriales de su zona, ¿no? Y por último, muchas gracias, y este es el mail de la División de Salud Mental para cualquier duda o consulta que desean realizar. Muchas gracias, Irma. Clarísima la exposición y bueno, seguramente va a suscitar muchas preguntas posteriormente, que vamos a dejar un espacio al final de la capacitación para que estas puedan ser realizadas. Vamos entonces a darle la palabra al doctor Gustavo Palavecino, quien va a continuar con todo lo que es el abordaje clínico y médico, digamos, del intento de suicidio. El doctor Gustavo Palavecino es médico psiquiatra de consultorios externos del Hospital Ovario y es también entrenador del programa para reducir las brechas en salud mental de la Organización Panamericana de la Salud. Así que bueno, le damos la bienvenida a Gustavo y podemos ir con... ¿Ya estás en el chat, Gustavo? Sí. Perfecto, te damos la palabra. Muy bienvenido, Gustavo. Muchas gracias por tu pronta respuesta a la convocatoria del curso. Y bueno, estamos muy contentos de poder contar con tu participación en este módulo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, como les decía, muchas gracias a todos. Me parece muy importante la labor esta de poder acercar el conocimiento entre todos los colegas y compañeros de distintas partes de la provincia. Sobre todo en el tema tan delicado como es el tema de suicidio, autolesiones o ideación suicida. ¿Vos lo compartiste? Sí. Vos si podés, porque tenés me parece que tenés buena señal. Si usted lo quiere compartir, doctor, mejor así maneja su tiempo. Ah, bien. ¿Cómo hago? Le explico si quiere. No, si no, pasalo vos. Si no le comparto yo, no tengo problema. Compartilo vos, Nadia. Me avisa y yo le voy pasando la presentación, ¿sí? Decinos Dale. siguiente y se pasa la... Siguiente y yo le voy pasando. Dale, pasala entonces, por favor. Hola. La próxima, por favor. Siguiente. Bueno, como hablábamos, hoy estábamos por poder desglosar un poquito lo que es el abordaje integral del intento de suicidio, autolesiones y conductas de riesgo. O sea, esto es algo muy somero
porque suicidología es todo un capítulo en lo que es salud mental, como para poder tener una idea, algo global. Siguiente, por favor. A mí me parece importante poder entender que el suicidio es considerado por un problema de salud pública y de salud mental a nivel mundial muy importante en este momento, sobre todo porque tiene como un factor gatillo o un factor desencadenante en muchos casos el trastorno depresivo. Y el trastorno depresivo se considera una de las patologías de mayor prevalencia. Por cada intento consumado se registran 20 intentos en la actualidad a nivel mundial. Bueno, de esto vamos a hablar más luego, que es la cuestión de géneros, pero se considera que las mujeres tienen 3 veces más intentos, mientras que los hombres los concretan y son de forma más violenta. Siguiente, por favor. Nosotros podemos definir, siguiendo a la Organización Panamericana de... Siguiente. Bien. Bueno, veíamos que la mortalidad en estos casos está aumentada también en lo que es... Hay 2 grandes grupos etarios en los cuales nosotros hacemos hincapié, que es el grupo de los niños y adolescentes y los adultos mayores, que es una problemática muy cierta, muy concreta, y son grupos etarios a tener muy en cuenta, considerando que el niño entra en un proceso fisiológico, social, de adaptación a un medio, lo cual le genera una alta carga de estrés. Entonces ese estrés a las veces no tiene las herramientas cómo manejarlo. Y en el otro extremo de la vida, el adulto mayor, dentro de lo que es en este mundo actualmente que es muy de productividad, donde hay muchos adultos mayores que ya no se consideran productivos, se sienten una carga para el nivel familiar, entran en procesos depresivos, sobre todo con la viudez, con las jubilaciones y con ciertas patologías que exacerban su capacidad de dolor, lo cual limita también mucho lo que es el estado de ánimo, y esto va a llevar a muchos de estos pensamientos o ideaciones suicidas. En cuanto a la distribución en nuestro país, se ha visto notoriamente que hay mayor cantidad de casos en Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Salta y Jujuy, donde uno diría, ¿y por qué en esa zona? Hay ciertos estudios donde se marca que en las grandes urbes, donde todo es tan accesible, la vida es tan competitiva, es como que las cosas están al alcance. En cambio, hay una situación de mayor anhelo y a su vez como una desesperanza de conseguir lo que estamos viendo por medios de comunicación masiva, que en esos lugares afecta más a los jóvenes y a los adolescentes. Siguiente, por favor. Bueno, como le decía, para la Organización Mundial de la Salud es el acto deliberado de quitarse la vida. En latín se consideraba como suis caede, de quitarse la propia vida. Siguiente, por favor. Nosotros tenemos que diferenciar siempre, como bien lo demarcó la licenciada Tomás recién, lo que es el intento de suicidio, la ideación suicida y el deseo de muerte. Que eso es algo muy importante cuando uno está en una consulta y la persona nos dice, ay, es otro día, yo ya no tengo ganas de vivir. Y ahí uno tiene que desmitificar, animarse y empezar ese interrogatorio detallado, porque ideación de muerte, deseo de muerte e ideación suicida no es lo mismo. Está la persona con ese cansancio de vivir, pero que no tiene
ni ha hecho un intento de suicidio, ni tiene una ideación suicida. Que nosotros hablamos que muchas veces es el gran iceberg, lo que vemos arriba es el suicidio consumado, pero abajo vienen las etapas, que es desde la ideación con su planificación, evaluación, ir analizando cómo lo haría, dónde, cuándo, hasta que llega al intento o que se puede concretar con un suicidio o puede ser una cuestión fallida que es el suicidio no consumado, pero esto es toda una escala. Y hay un proceso de angustia que va envolviendo a toda esta persona. Entonces, eso para mí me parece sumamente importante poder tener en claro que deseo de muerte, intento de suicidio e ideación suicida tienen sus características importantes. El primero no es correlativo con estos otros dos, que entre estos dos hay una ideación y después un intento. Siguiente, por favor. Porque eso ya lo van a explicar mejor. Después me he dado cuenta que no correspondía. Bueno, lo único que podría agregar acá que dentro de lo que es la cuestión suicida, por ley están protegidos, pero tiene un porqué y una razón de ser. Generalmente trata de evitarse lo que es el efecto dominó, o sea, esto de la identificación en masa, sobre todo en adolescentes, y que se cometan los mismos actos, que es lo que suele a veces pasar en algunas escuelas, cuando se difunde el hecho. Siguiente, por favor. Bueno, acá nosotros tenemos que, ¿cómo empezamos la evaluación? La detección del caso. La detección de cada uno de los casos lo vamos a hacer por consultorio, por guardia o por otro tipo de dispositivos de salud. Hay una cuestión que para todos es muy importante, es la cuestión del interrogatorio. Debe ser tranquilo, pausado, dando el grado de importancia a cada paciente con lo que nos dice y con lo que siente. Y desmitificar todo esto, como también lo marcaba muy bien la licenciada Tomás, de tener el temor a preguntar. Porque muchas veces cuando nosotros empezamos a preguntar en esa primera instancia de un interrogatorio, ¿cómo lo harías? ¿Por qué? ¿A qué hora? Y todo ese tipo de cosas lo estamos llevando a que lo realice, pero desde su psiquismo. Entonces va bajando un nivel de ansiedad hasta que nosotros podemos ir actuando posteriormente. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de lo que son medidas esenciales, bueno, habíamos hablado de que eso también se planteó cuando hablábamos de urgencia y excitación psicomotriz, de que todos los espacios para la evaluación y todo esto tienen que ser espacios tranquilos, sin muchos estímulos, sin elementos que puedan ser peligrosos tanto para el personal de salud como para el paciente o terceros. Y en este tipo de casos necesitamos estar acompañado, sobre todo con, que ese es un punto a evaluar, la familia. Si es que este paciente tiene un entorno contenedor familiar o no, que va a ser fundamental para evaluar las conductas dentro de lo que es la parte terapéutica posterior. Bueno, acá nosotros vemos que cuando uno va evaluando qué es lo que ha utilizado, el tipo de elemento de alta letalidad, baja letalidad, ha evaluado la hora, sabe que no va a llegar nadie, no lo va a encontrar nadie, sabe que va a ser
una lesión y a los 10 minutos ya es frecuente que llegue gente a su entorno. Y ahí lo que estamos buscando es todo lo que es este peritaje de la conducta y el por qué, porque también hay una clasificación donde nosotros vemos que los suicidas pueden ser por cuestiones románticas, reivindicatorias, para generar culpa en otro, o llamados de atención, pero tienen su cuestión de peligrosidad siempre. La siguiente, por favor. Bueno, acá estaba lo que veníamos hablando hace un rato sobre grandes mitos cuando uno habla de suicidio, lo está generando, no, en realidad estamos bajando el nivel de ansiedad, estamos conociendo, no estamos juzgando ni poniéndonos en marcadores de está bien o está mal, simplemente escuchamos, evaluamos, contenemos y brindamos nuestro apoyo. Y después también poder entender que esto de que el que se suicida no avisa, no siempre hay cuestiones o pequeños actos que van marcando esta ideación suicida, como ir alejándose de sus grupos sociales, desprenderse de valores, de pronto hacer llamadas a familiares que hace mucho que no llamaba. Hay muchos signos que nos van marcando una cierta conducta. Y no todos los actos tienen una idea de letalidad. Hay casos que sí, hay casos que no, pero en todos hay que prestar atención porque, por ejemplo, un paciente con un trastorno de personalidad que está haciendo un acti y le puede salir bien y puede consumar un acto suicida. Siguiente, por favor. Bueno, la evaluación, nosotros siempre vamos a tener, que a mí me parece muy importante, después de un intento de suicidio, ahí debemos evaluar siempre, pero siempre, el riesgo vital a través del daño orgánico. Eso es prioritario. Vemos si hay un riesgo. Por ejemplo, hay muchos pacientes con suicidios frustros donde han querido hacer un ahorcamiento, se les corta la soga, lo que sea, pero nos queda un daño a nivel de la médula. Entonces yo no puedo ir a hacer un abordaje desde lo psicoterapéutico o psicofarmacológico sin inmovilizar esa médula, sin una evaluación neurológica y una placa cervical. Entonces, acá la prioridad, como también lo explicó la licenciada Irma, nos mató la Irma, nos explicó todo, nos dejado material. Hay una cosa que es importante, es la clínica, es poder ver si esta persona ha tomado una sustancia tóxica, ver, desintoxicar cómo están los parámetros, si está bajando su nivel de presión, si está... Y después, en un segundo plano, empezamos con lo que son los factores, de lo que son todos los factores estos de poder ir evaluando las conductas a seguir. Ahí nosotros hablábamos hace un rato de dos puntos importantes. Primero, el tipo de nivel de agresividad o lesión que puede llegar a causar el método utilizado, el nivel de contención familiar que puede tener este paciente. Entonces, esto lo vamos a ir subdividiendo en intento con conductas leves, moderadas o graves, donde en las leves se considera que es un intento con un método no muy agresivo, donde tiene a su vez una contención familiar, hay un entorno de apoyo. Entonces, este paciente tiene la posibilidad de seguir de forma ambulatoria un tratamiento psicoterapéutico. En el moderado, el elemento o lo que lleva a generar este tipo de lesión puede ser un suicidio frustro, es
de alta letalidad, tiene algunos conflictos familiares, pero se puede manejar todavía. Ahí entonces lo que se considera es un tratamiento ambulatorio para el paciente y la familia, manejando mucho lo que es la psicoeducación familiar. ¿Qué implica esto? Implica que yo armo un esquema psicoterapéutico, psicofarmacológico, y la medicación la maneja el familiar, explicándole cómo la va a guardar, cómo la va a administrar. Yo lo tengo que ir orientando. Después, en la tercera escala, tenemos los casos graves, donde el paciente ha utilizado un método altamente violento, ahorcar, intentar ahorcarse, armas de fuego, arrojarse frente a un vehículo, y a su vez carece de un entorno familiar. En ese tipo de caso está más que indicado lo que es la internación del paciente. Acá volviendo a lo que hablábamos hace un rato en relación a todo esto de lo que son los factores estos de psicoeducación, nosotros tenemos que orientar a la familia. Si el paciente se va de alta para un tratamiento ambulatorio, debe irse medicado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que el paciente con ideación suicida tiene, por un lado, un trastorno del estado de ánimo y por otro lado, un trastorno de apatía física. O sea, es la persona que tiene un deseo de hacerse daño, pero no tiene la fuerza necesaria en ese momento. A ver, entra un micrófono, me parece. Ahí. Entonces, la idea ¿cuál es? Que las primeras horas siempre son muy cruciales, tanto para este paciente que va a seguir un tratamiento de forma ambulatoria o cuando el paciente es institucionalizado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros iniciamos el abordaje psicofarmacológico, lo primero que el paciente va a recuperar es su fuerza, pero no así va a mejorar en su pensamiento suicida. Entonces es como que ya le vamos dando las herramientas y sigue con la idea. Entonces son las primeras instancias cruciales de todo tratamiento y es donde uno hace la psicoeducación a la familia y a los equipos de salud, que son los momentos más especiales dentro del tratamiento y donde muchas veces se consuman los suicidios, inclusive en pacientes que están internados. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de lo que hablábamos estaba esto de la estabilización, los tratamientos de los síntomas psiquiátricos en pacientes en la urgencia. O sea, se puede dar mucho en pacientes que están con un trastorno bipolar, con una ciclación estacional, en pacientes que han hecho un abandono de su medicación y están con un brote agudo psicótico, en pacientes que vienen de una situación de un estrés postraumático con una crisis y una carga de angustia muy grande. O sea, hay muchas causas dentro de lo que es la psicopatología que puede llevar a que empiecen con este tipo de pensamiento. La siguiente, por favor. Bueno, acá nosotros hacemos yo había puesto para hacer una descripción de lo que es la evaluación. Creo que, bueno, ya es bastante conocida lo que es conciencia, estado de orientación, el estado cognitivo global, la atención, concentración, memoria. Acá lo que estamos buscando es en qué condiciones nos llega el paciente, ¿está intoxicado o no está intoxicado? Como yo suelo decirle a veces a algunos de los alumnos,
el paciente nosotros lo evaluamos no tan solo con estos factores, que es estado de conciencia y todo, con nuestra nariz. O sea, un paciente que me llega con olor a alcohol, pupilas dilatadas, y un paciente que está intoxicado por alcohol. Entonces puede estar agresivo, depresivo, puede estar al borde de un paro cardíaco, una crisis convulsiva, y hay muchos factores que eso me va a llevar a ir evaluando el tratamiento a seguir. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, dentro de lo que es esto de la estabilización, como veíamos, es lo que estábamos hablando hace un rato, lo primero que vamos a abordar es el tratamiento médico clínico de lo que son las lesiones orgánicas o los cuadros de intoxicación. Después empezamos con los tratamientos en la esfera de lo psíquico, de esta hiperimpulsividad, esta autoagresividad que tiene, y lo más importante es la valoración dentro de las primeras 48 horas, que es cuando yo les decía, tiene las ganas de disparar, pero no tiene la fuerza para agarrar la pistola. En ese tiempo empieza a recuperar la fuerza y la idea todavía persiste. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de lo que nosotros hablábamos de la evaluación de los factores de riesgo, era bueno esto de su nivel social, cuáles son sus conductas, y ahí había un punto que es muy importante que se da mucho en los adolescentes y algunos adultos jóvenes hoy en día, que son las conductas parasuicidas, que es un término como que está empezando a sonar, estas conductas parasuicidas, que es este típico jovencito que toma alcohol y sale a hacer picada de noche. O sea, uno dice, bueno, pero ¿qué tiene de raro? Porque está con una conducta que lo está poniendo en riesgo, pero desgraciadamente a él y a terceros. O sea, son conductas donde hay también otras teorías que están hablando de un déficit de adrenalina y que necesitan estimular y llenar eso. Pero bueno, son criterios. Entonces, como decíamos, hay que ver también lo que es el nivel de contención de familiar. Este nivel de contención familiar puede ser bueno, puede haber muy buena predisposición, pero hay que ver cómo la manejan, si es que no se generan angustias, conflictos, peleas que los lleven a ponerlo más en una posición de yo soy el culpable y todas esas cuestiones, y incrementar más el nivel de angustia del paciente. La siguiente, por favor. Bueno, esto es más de lo mismo, lo que hablábamos hace un rato, de la psicoeducación, de familiares, de los acompañantes y de todos nosotros como miembros del equipo de salud, poder entender cuáles son las causas de que alguien tenga el deseo, la intención de autoagredirse. La siguiente, por favor. Y acá entrábamos con, por ejemplo, lo que bueno, ya habíamos ido hablando de las valoraciones por sexo. El varón tiene mayor incidencia en concretar, la mujer en los intentos de suicidio. Los grupos etarios, como habíamos hablado, se dan más en los dos extremos de la vida, niños, adolescentes y adultos mayores, personas con patologías bastante choqueantes como amputaciones, cáncer, HIV o patologías que producen mucho dolor y generan mucho quiebre en el estado anímico, o que la persona empieza a asociarse como una futura carga para el nivel familiar. Y acá otro de los puntos. Gustavo, vamos cerrando, que nos quedan 10 minutos, por favor. Muchas gracias. Bien, bien. Bueno, pasemos con la siguiente, que esto ya hemos hablado. Vamos a hacer tratamiento. Pasemos a este también, por favor. Pasemos, por favor, este.
Este también, veíamos las letalidades, este también, pasemos. Acá, esto es lo que yo quiero que entiendan. Por ejemplo, nosotros vamos a evaluar lo que es el tratamiento de el cuadro psicopatológico que viene junto con esto. Entonces, debemos hacer un abordaje a ese problema, que puede ser, como le habíamos hablado al comienzo, en un 70% un trastorno depresivo. Puede haber un cuadro de psicosis por abandono de medicación, un trastorno de personalidad. Y acá hay una cosa que a mí me parece sumamente importante, que siempre al paciente debemos tener lo que yo llamo ese cinturón farmacológico para evitar que se autoagrega. Por ejemplo, la risperidona utilizada en 1 miligramo por la noche nos genera esto de bajar todo lo que son las ideas persistentes, mejorar la calidad del sueño, conjuntamente con el divalproato de sodio, que nos ayuda a mediar, estar más tranquilo, controlar esa impulsividad, y podemos agregar una que otra benzodiazepina, que la idea es no acostumbrar al paciente para no salir de un trastorno de ideación suicida a una adicción, y sobre todo medicar para lo que son los trastornos depresivos. Por ejemplo, hay EARS que cumplen excelentes funciones dentro de mejorar el pensamiento, como también bajar los niveles de ansiedad. La siguiente, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por poder estar hoy acá. Bueno, a continuación va a disertar la doctora Parache Verónica, que es la asesora legal de la Dirección de Salud Mental y Adicciones de la provincia del Ciprosa y también asesora legal del Hospital de Clínicas Nuestra Señora del Carmen. Adelante, Verónica. Bueno, ahora vamos a continuar con la disertación de la doctora Verónica Parache, abogada, asesora letrada de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones y también del Hospital de Clínicas Nuestra Señora del Carmen. Verónica. Hola, Verónica, ¿estás presente? Nadia, ¿me escuchas? Sí, sí, la escucho. Ajá. Verónica Parache, ¿está presente ya para continuar con su disertación? No, me parece que no está conectada. Ahora voy a intentar comunicarme con ella. Bien, bien, yo también. Bueno, la asesora letrada, doctora Verónica Parache, nos va a dar acerca de todas las pautas que tenemos que tener en cuenta desde lo legal. Ustedes bien saben
que está una ley de salud mental que nos rige a todas las problemáticas de salud mental, pero que también tenemos una ley de conducta suicida 27.130 que específicamente trata el abordaje de esta problemática para una mejor sensibilización, visualización y si bien tener muy en cuenta que es una problemática que se debe atender en salud, ¿no? Entonces, todo el abordaje, cómo se debe llevar a cabo, tanto en lo público como en lo privado y en las emergencias, es muy importante muchas veces que tengamos este resguardo legal y como profesionales tenerlo muy en cuenta por si tenemos algún tipo de otras intervenciones que realizar en cuanto, bueno, puedan llegar a estar, sean pertinentes, ¿no? Acá nos sugiere la licenciada Marcela Lemet que iniciemos con la ronda de preguntas. Doctor Palavecino, ¿me está escuchando? Sí. ¿Sí? ¿Le parece bien? Bueno, gracias, doctor. Abrimos las preguntas hasta que se pueda integrar la doctora Parache. ¿Alguna pregunta? Me parecía muy interesante lo que nos planteaba el doctor Palavecino en cuanto a las posibilidades del género, de lo masculino y de lo femenino, ¿no? Que que lo tengamos en cuenta, que predominan las tentativas suicidas en mujeres y en varones los suicidios consumados, ¿no? Doctor, ¿eso se debe a la accesibilidad a los medicamentos que tienen las mujeres, podríamos decir, a los métodos implementados? En realidad me parece bastante interesante. Eso se está viendo mucho lo que es medicina de género, en el cual a nivel hormonal el hombre es más temperamental, más impulsivo y más directo y concreto del macho cazador. Entonces, generalmente va a la cuestión del acting sin tanto preámbulo. En cambio, la mujer es una cuestión más emocional y va a plantear mucho más las cosas. Creo que ahí está la doctora Parache. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo está? Sí. Buenas Bueno, tardes. muchas gracias, doctor Palavecino, por la ayuda. No, por favor. Bueno, buenas tardes, Verónica, te estamos escuchando. ¿Cómo estás? Sí, perdón por la demora, tuve un problemita ahí de conexión. Bien, ¿cómo están? La idea de hoy es hablar, vamos a hacer una mirada general de las dos leyes más grandes que nos competen, que es la Ley de Derechos de Pacientes y la Ley de Salud Mental. Voy a exponer brevemente como los puntos más importantes y la idea, mi propuesta es obviamente de que puedan hacer las consultas de los casos prácticos o las inquietudes que tengan respecto a la legislación, así vamos evacuando dudas. Vamos a empezar con la Ley de Derechos de Pacientes en relación no solo a las instituciones públicas, sino también a las privadas, o sea, al consultorio privado. Nos habla ya comienza al principio, en el artículo 2, ya comienza a enumerar los derechos, nos habla de la atención prioritaria en niños, nos habla de la atención, que la atención, sobre todo en los públicos, no puede rechazarse bajo ningún punto de vista, ni por razones de condición sexual, ni condiciones económicas, edades, religión, etc. Pero esta ley introduce una modificación muy importante, siempre que puedo lo remarco, que es al ya conocido secreto profesional, ¿no?, que nos compete a las carreras universitarias, amplía con el derecho de confidencialidad y de intimidad hacia todo el personal que tenga contacto con datos sensibles del paciente, ya sea un administrativo que tenga manejo con historia clínica o con los trípticos para los que trabajan en hospitales. Es un resguardo a toda esa información y, ¿cómo se llama? No puede ser revelada bajo ningún punto de vista y eso le da aún como más importancia a los datos y a la información sanitaria.
Después nos habla de la historia clínica. La historia clínica es un documento foliado único del paciente. La institución o el consultorio privado simplemente para la ley lo considera como un depositario. El paciente tiene derecho a solicitar copia de historia clínica. Tenemos 48, 72 horas hábiles para brindársela. Yo recomiendo siempre que esto en la práctica el paciente la solicita por escrito con copia de DNI, firma aclaración DNI y se le hace entrega de la copia. ¿Quién más lo puede pedir? Lo pueden pedir sus ascendientes, sus descendientes, su cónyuge, con autorización del paciente. Ahí siempre necesitamos la autorización del paciente. Y si no, obviamente, cuando lo requiera un juez que nos releve del secreto profesional. Quiero aclarar que sea un juez, porque lo que son defensorías o fiscalías no tienen competencia de decisión. Si bien tienen otras competencias dentro de su ámbito laboral, no tienen la competencia para levantar el secreto profesional. Por ende, si alguno de ustedes recibe un pedido de un defensor o de una fiscalía, les recomiendo no brindarla o solicitar la autorización del paciente. De ahí vamos a consentimiento informado. ¿Qué nos dice la ley? El consentimiento informado es un acto breve, sencillo, oral, donde ustedes le van a explicar absolutamente todo al paciente sobre su patología, pero sobre todo su recomendación terapéutica y en el caso que haya una indicación de un tratamiento de medicación, cuáles son los beneficios, los efectos secundarios. El paciente tiene derecho a rechazar y solicitar otra alternativa, ya sea porque alguno de los efectos secundarios no le gustan, no lo prefieren. ¿Cuándo es por escrito? Bueno, cuando claramente en estos casos va a ser cuando se requiere internación o hay urgencia o el paciente haya que intervenir en su cuerpo y no pueda brindar el consentimiento. En esos casos se pide que sea por escrito. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expidió respecto a este tema. Lo ideal para realmente que queden cubiertos legalmente con el consentimiento informado es que quede asentado en la historia clínica como un asiento más, como una evolución más allá del papel que todos tenemos en el sistema y en los distintos lugares donde trabajamos. Lo ideal, lo que pide la Corte Interamericana es que haya un asiento en la historia clínica sobre esa indicación y sobre que el paciente consintió dicha intervención. También nos dice, vuelvo a la historia clínica, disculpen, que toda intervención debe estar asentada en la historia clínica. Yo siempre les recomiendo que escriban lo más que puedan, sobre todo por los aspectos legales, porque a veces nos llegan 5 años después, pedido 3 años después, y lo ideal es que esté bien detallada, por ejemplo, la entrevista, si fue una entrevista psiquiátrica, y el esquema de tratamiento. Ahora pasamos voy a ir así rápido, así me hacen las consultas. A la ley de salud mental. Bueno, la ley de salud mental, como ya sabemos, introdujo una gran modificación en el derecho argentino, pero viene después de esta, de que yo les acabo de nombrar, y es más, nos remite a la Ley de Derechos de Pacientes. Nos habla que de la salud mental ya es tomada de importancia nacional, nos remite a los tratados de derechos humanos, incorpora a las adicciones dentro de la salud mental, y ya al principio del articulado nos habla que un diagnóstico en salud mental no hace presuponer riesgo de daño ni restricción de capacidad o la vieja incapacidad, porque esta ley fue escrita antes de la modificación del Código Civil, donde ahora se llama restricción de capacidad. Al principio del articulado nos habla de los derechos del paciente, refuerza los derechos que acabo de enumerar de la Ley de Derechos del Paciente, introduce nuevos, como que el diagnóstico de un sujeto que padece, que tiene algún padecimiento en salud mental, no puede ese diagnóstico ser hecho por demandas familiares, sociales, laborales, tampoco puede fundarse en antecedentes que haya tenido el sujeto en salud mental, y sobre todo nos dice que el estado o la patología en salud mental no debe considerarse como un estado inmodificable. También nos dice que el uso de la medicación tiene que
fundarse en criterios científicos, éticos, nos habla del consentimiento informado, y después ya pasa a la modalidad de abordaje. Acá hay un gran cambio que ya lo deben conocer porque se prioriza el abordaje ambulatorio, el abordaje cercano al domicilio o a la comunidad del sujeto para que no pierda sus lazos sociales, familiares. Hace muchísimo hincapié en todo el articulado en que el sujeto mantenga esos lazos afectivos, no solo familiares, digo afectivos porque utiliza la palabra afectivos porque muchas veces el sujeto carece de familia sanguínea, por así decirlo. Y después nos habla del equipo interdisciplinario que puede estar integrado por un médico psiquiatra, un psiquiatra, psicólogo, y comienza a enumerar una serie de otras profesiones que en salud mental comienzan a agregarse en el abordaje. Llegando a lo más importante, que por eso pasé rápido, que es a la internación. ¿Cómo define la internación la Ley de Salud Mental? ¿Cómo la clasifica? Y vamos a ver también la diferencia con el control de legalidad de internación, que por ahí eso genera un poco de confusión. La ley considera a la internación como un recurso terapéutico de carácter restrictivo que solo puede ser indicado por un equipo de salud, o sea, de un efector de salud, interdisciplinario, cuando otra alternativa dentro de salud mental no fuera tan conveniente como esa indicación. Bien, esa es la definición de internación. Después la clasifica en voluntaria e involuntaria. Voluntaria es cuando, dada esta indicación, el sujeto tiene derecho a rechazar esa indicación y pedir otra alternativa de tratamiento. Bien, es una internación donde ustedes van a ver, decir, mira, la verdad que sugiero que para tu tratamiento lo mejor sería internarte unos cuantos días, pero no hay riesgo cierto o inminente para sí o para terceros, que es la figura jurídica que establece la ley para la internación involuntaria. Claramente que en la voluntaria rige el consentimiento informado, sí o sí. En la internación involuntaria, por el estado que se supone que va a estar el sujeto, riesgo cierto o inminente para sí o para terceros. Volvamos a lo que es que una patología en salud mental no hace presuponer riesgo de daño futuro, peligrosidad, todo eso termina en la ley de salud mental, esas figuras jurídicas ya no entran en esta legislación, sino el riesgo cierto o inminente para sí o para terceros. Para ambas situaciones la ley les exige que se complete, que se fundamente con los antecedentes. Para el caso de la involuntaria, ¿quién la indica? Solamente como la voluntaria, un equipo interdisciplinario de salud del efector de salud, o sea, perteneciente al efector de salud, ya sea público, ya sea privado. ¿Sí? Acá sí exige una serie de requisitos más que la voluntaria, como realmente una fundamentación mucho más extensa y poner en conocimiento a un juez de turno. En Tucumán ya se acordó que son los jueces civiles en familias y sucesiones, ya tienen turnos, digamos, ya pueden atender ellos las 24 horas y se informa detalladamente. Yo siempre recomiendo, porque también la ley lo exige, que también intervenga trabajo social. El famoso control de legalidad de internación, que está en el 18, en el artículo 18, internación voluntaria, tenemos a partir de la 14 en adelante, ya la involuntaria 2021, pero en el artículo 18 nos habla que cuando una internación voluntaria supere los 60 días, el equipo de salud, que es demasiado tiempo, debe poner en conocimiento al juez competente para que el juez controle la legalidad de esa internación y pueda observar por qué el paciente no está siendo externado. Si es por una cuestión social o de vivienda, ¿cómo se llama? El juez puede y tiene la obligación de hacer intervenir a los otros organismos estatales para poder brindar una solución. En el tema de la internación involuntaria, muchas veces ¿cómo se llama? El obstáculo es cuando se observa, el equipo o el profesional está observando los criterios de riesgo cierto o inminente para sí o para terceros, cuando se indique, yo siempre les recomiendo que
si bien lo pueden poner, pero especifiquen, porque el riesgo cierto o inminente para terceros es la figura jurídica, ¿sí? De ahí viene la descripción. Heteroagresividad, autolesiones, es hacia sí mismo, hacia terceros, y hagan una descripción de síntomas si es que no pueden llegar al diagnóstico, porque la ley pide diagnóstico. Un diagnóstico lo van a poder dar si es un paciente conocido, o sea, si es un paciente que ustedes ya conocen su historia, pero si es un paciente que observan o que ven por primera vez, claramente en ese estado de crisis solamente van a poder dar una descripción de síntomas. Yo ahí siempre les sugiero que hagan una descripción detallada de los síntomas que justifican esta restricción a la libertad ambulatoria, porque es el segundo supuesto en la ley donde se puede restringir de la libertad ambulatoria a un sujeto. No es para nada menor. Y por eso nos pide que automáticamente demos conocimiento a un juez para que controle que no hayamos violado, por así decirlo, ningún derecho. ¿Qué pasa cuando hay un obstáculo, cuando no puedo, el paciente no llega a la guardia o o sea, está en su casa y no puede ingresar a la propiedad privada? Yo ahí lo que sugiero es iniciar, no es que le pido a su señoría o a los jueces que indiquen una internación involuntaria. Los jueces no pueden indicar una internación involuntaria con la ley de salud mental, solamente eso corresponde a un equipo de salud. Lo que se le pide al juzgado es el traslado para la evaluación en un sector de salud, ¿sí? Y que justamente nos brinde esa posibilidad de ingresar a la propiedad privada sin violar leyes, claramente como es la propiedad privada, porque la ley no nos dio esa competencia de ingresar a la casa del sujeto o a la propiedad del sujeto. Yo creo que hasta ahí están los puntos más importantes. No sé si tienen alguna duda, porque la parte como más interesante siempre de esto es las inquietudes que tengan ustedes, porque yo creo que a las leyes estas ya las leyeron, y mi punto es el poder evacuar sus dudas respecto a la aplicación en la práctica de estas leyes. No hay ninguna duda. ¿Se escucha? ¿Les interesa que hable más sobre un tema? ¿Ingrese más? Bien. No hay ninguna duda sobre internación, cómo procedo. ¿Qué hago cuando me llega un oficio y me pide internación involuntaria? ¿Cómo contesto? ¿Está todo claro? Bien, no hay ninguna duda entonces. Y bueno, Verónica, ¿podrías explicar un poco también cómo hago si me llega un oficio y Cuando me tengo llega que un oficio, bien. internar? Esa es Bien, una cuando me muy llega buena pregunta, que sabemos que hacen. Bien, cuando llega un oficio y vemos que en el oficio nos indica una internación involuntaria, o sea, no nos olvidemos que la garantía primera de los derechos internacionales son las leyes, o sea, sería la ley de salud mental. La garantía segunda es el juez, pero si vemos que el juez está indicando una internación involuntaria, algo que excede a su competencia según la ley de salud mental, y ya lo acogió el Código Civil del 2015, nosotros vamos a proceder como manda la ley. O sea, vamos a evaluar si corresponde, si ustedes ven que tiene criterios para una internación, ya sea voluntaria o involuntaria, van a proceder a esa internación, y si no hay criterios, el paciente no se interna. En ambos casos se remite un informe al juzgado de la evaluación que ustedes hicieron.
O sea, no es que cumplo sí o sí con la internación involuntaria interno porque el juez la ordenó. Hay un solo supuesto donde el juez puede ordenar la internación, y es que cuando el servicio de salud se niegue a prestar el servicio, o sea, se niegue a evaluar, algo que no sucede, digamos, si llega un paciente por guardia, casi siempre es evaluado. En ese momento ya estamos cumpliendo con el requisito de la ley, y si el médico de guardia o el equipo de guardia están observando que no hay criterios de internación, se respeta el criterio del equipo de salud y se informa en el oficio eso. Obviamente que siempre les recomiendo que pidan asesoría legal en el caso de que intervenga asesoría legal del hospital donde estén. ¿Alguna otra consulta? Bien. Ese es todo un tema. Entonces pasamos a una evaluación médica y en salud mental específicamente, y puede determinarse que no sea un riesgo de vida inminente y que se decida darle un tratamiento ambulatorio. Ambulatorio, sin dejar exactamente. de hacer la atención. Bien. Sí. Perfecto, Verónica. Y se Y deja se contesta. registrado en historia clínica y se contesta el oficio. Exacto. Exactamente. Pero Bien. no tengan miedo a no internar porque el oficio diga internación, sobre todo si dice internación compulsiva. La internación compulsiva ya no existe. O internación involuntaria. No, los que tienen la competencia para internar, dar el alta, permisos de salida, disponer si el paciente necesita, requiere o no acompañamiento terapéutico, con la ley de salud mental es el equipo interdisciplinario de salud, no un juzgado. El cuerpo de peritos es simplemente un consultor de los juzgados, ¿sí? Y interviene en la medida para garantizar, yo siempre pongo el ejemplo, yo denuncio a mi hermana, y si no estuviera un cuerpo de peritos que evalúe que más o menos hay, que vean de que hay realmente algún tipo de sintomatología o un fundamento para trasladar a esa persona en contra de su voluntad a un dispositivo de salud o a un efector de salud, esa es la función. Pero quien indica siempre es el equipo de salud. El tratamiento, porque la internación es un tratamiento para la ley de salud mental. Bien, perfecto. Y el tratamiento ambulatorio, bien. Ambulatorio, sí. Bien, ¿y cómo va a continuar su abordaje? Porque eso no decide la justicia, sino que lo deben decidir los profesionales de salud, ¿verdad? Exactamente. Eso debe quedar claro. A partir de la evaluación También fundamentada. cuando hablamos de historia clínica y cuando también podemos tocar lo que es informes, cuando le solicitan informes, ¿cómo se llama? Siempre rige lo mismo que la historia clínica. Solamente si un juez lo solicita, brindo el informe. ¿Cómo se llama? Si lo solicita Defensoría o Fiscalía, requiero la autorización del paciente. En el caso de los niños, ya que no hay consultas, podemos hablar de la 6518, que tiene su raigambre, bueno, en la 26061, que es la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. En el caso, ¿qué pasa cuando hay un niño, niño y adolescente? Cuando ustedes vean que por cualquier acción o omisión, cualquier derecho de este niño o adolescente está siendo vulnerado, no solo estamos hablando de abuso sexual o violencia física, sino que cualquiera de sus derechos básicos están siendo vulnerados, tienen la obligación de informar. No se pueden amparar en secreto profesional para dar intervención. En el caso de que estemos hablando de una institución, sea pública o privada, tienen que informar a su dirección, y mediante la dirección justamente ellos van a direccionar a lo que es lo que sería la mesa de entrada, que tiene otro nombre ahora, unidad de decisión temprana en la parte de penal. Y yo siempre recomiendo que también se le dé intervención a una defensoría de niñez, adolescencia y restricción de capacidad de turno para que tomen conocimiento e intervengan. Aclarar acá de que no es que ustedes tienen que tener certeza de que de esta violación de derechos, por así decirlo. La ley es clara y nos dice ante la sospecha. Ante la sospecha de que este niño está siendo vulnerado, de que está en situación de calle, que está en situación de abandono, que no está escolarizado, que tiene bajo peso, bueno, que está sufriendo
tienen la obligación de poner en conocimiento. Bien, bien, muchas gracias, muy específico. No, de nada, y también esto, Vero, por ejemplo, cuando es un menor de edad, menor de 14 años que se atiende por una tentativa suicida, ¿se debe informar directamente a Desarrollo Social o se debe informar a lo que sería una fiscalía de menores incapaces? No, bueno, acá una cuestión de que no vamos a criminalizar, digamos, ninguna patología, digamos, en salud mental, mucho menos como el suicidio, ¿no? O sea, todo depende. La ley nos dice que toda internación de niños, niñas, adolescentes debe procederse como una internación involuntaria. Por ende, debe darse aviso a un juez de familia. Pero bueno, muchas veces puede ser atendido por guardia y la indicación sigue siendo un tratamiento ambulatorio. Todo va a depender, digamos, de lo que observen los profesionales. Ah, bien, bien. Pero, o sea, acá no tiene que ver si es mayor o menor de 13, más que de 14 es de 13, porque la ley, el Código Civil nos marca el Código Civil nos marca de 0 a 13, de 13 a 16 y de 16 a 18. Bien. De 16 a 18, los adolescentes, por más que suene fuerte, pero ya desde el 2015 tienen derecho a opinar y a rechazar tratamientos. Sí. Eso es muy importante, ¿no? Sí. Pero también es necesario que esa información, ¿no? Que se pueda hacer porque a veces al ser menores de edad, los padres deciden no brindarle el tratamiento y luego puede concluir en un suicidio consumado, ¿no? También es como claro, pero si el sujeto, a ver, si vamos a hablar específicamente de una urgencia, como sería en este caso un intento suicida, si el equipo está viendo de que hay un riesgo cierto o inminente, va a prescindir del consentimiento, no solo del niño, sino también de los padres. Es como cuando hay un choque. Yo siempre pongo a traumatología, ¿no? Ingresa al Padilla un niño que realmente todo, no sé, quebrado. Uno no le puede pedir a un niño, a un adolescente de 16 años que firme un consentimiento. Está justamente, está inconsciente. Acá sería exactamente lo mismo. ¿Sí? Prescindimos del consentimiento en casos donde hay riesgo cierto o inminente. Prescindimos del consentimiento. El equipo de salud, a su vez, en la ley de salud mental, tiene derecho en una internación a privar el ingreso, el acceso a cualquier persona. Obviamente todo esto tiene que estar fundamentado terapéuticamente, ¿no? Bien fundamentado a cualquier familiar o persona que ellos consideren que está descompensando o altera el tratamiento de internación. Jamás se puede negar el acceso al abogado del paciente o del niño o del adolescente. Eso sí está establecido en la ley. Sí. Qué importante esto, ¿no? Esto es sí, muy porque importante muchas veces la consulta es la mamá descompensa, uno le explica y como ya hay una intervención judicial, también no es que estamos accionando fuera de ley o privando del contacto fuera de ley. Perfecto, bien. ¿Alguna otra pregunta, algo, colegas? Pueden escribir también, si... ¿O todo está muy claro? Espero que todo esté muy claro. ¿O no han entendido nada? O expliqué muy rápido, no sé. A ver, otra aclaración es que nuestros pacientes no se fugan, ¿sí? Hay una palabra en salud mental que circunda mucho que es fuga, ¿no? El paciente rechaza, ¿sí? Rechaza el tratamiento. Si estamos hablando de una internación voluntaria y el paciente se retira, el paciente rechazó obviamente sin que se le haya dado el alta. Si estamos hablando de una internación involuntaria, lo más probable es que no se nos puede retirar el paciente porque tenemos que arbitrar absolutamente todas las medidas a nuestra disposición. Incluso si necesitamos algún tipo de refuerzo, les podemos pedir a los juzgados cualquier tipo de figura, ¿no?
que necesitemos para que el paciente continúe, y tenemos la obligación de, bueno, esto cae de maduro porque creo que esto está en la ley, pero sobre todo para mí es para los que no son médicos, psicólogos, pero que el equipo de salud tiene la obligación de transformar la internación involuntaria en voluntaria. Y bueno, claramente que es nuestra función, a los que trabajamos en salud, es compensar. Esa internación involuntaria va a durar de una semana, 15 días, un mes como máximo, es hasta que, sobre todo en este caso, perdonen si me equivoco, pero por la experiencia, 15 días como lo máximo que la medicación realmente va a hacer efecto para dar lugar a la palabra y que se pueda intervenir desde otro lugar en salud mental. Ahí, cuando el paciente, digo, perdón si hablo la paciente porque trabajo en el Hospital del Carmen, pero el paciente tiene capacidad ya decisoria, entiende la consecuencia de sus actos, ahí sí le pedimos que firme el consentimiento informado. O sea, ingresa por involuntaria, lo compensamos, ¿sí? Vemos que ya el paciente puede discernir de sus actos, porque muchas veces me preguntan a mí, yo digo, me lo tienen que decir ustedes en sus evaluaciones si el paciente ya está compensado para entender la consecuencia de sus actos. Ahí transformamos la internación involuntaria en voluntaria, se le hace firmar el consentimiento informado y se le avisa al juzgado que esa internación involuntaria ya tiene carácter de voluntaria. Perfecto. Bien, ahí está. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o duda? Si no, ya damos por cerrada la reunión y le agradecemos. Ahí hay una manito. Hay una manito. Ajá. de... Sí. Que saluda o que quiere Sí. preguntar. No sé si saluda o quiere preguntar. Sí. Si el paciente se retira... Uy, no pude leer el chat. A ver en el chat. Uh-huh. Dice, si el paciente se retira... Sin autorización de la internación, hay que dejar asentado inmediatamente en la historia clínica, ya que si luego sufre un accidente y muere, la justicia irá contra el hospital. Va a ver, irá contra el hospital, no, se deja asentado en la historia clínica porque es una obligación y un derecho del paciente que dejemos asentado absolutamente todo lo que acontece en el tratamiento, ¿sí? Si el paciente estaba con voluntaria y se retira, es un rechazo de tratamiento. Y no es que, a ver, más allá de que la justicia irá o no, es una obligación que tenemos que todo lo que sucede, lo que transcurre, toda indicación, todo abordaje, entrevista, quede asentado en la historia clínica, porque ese es un documento del paciente, pero también no nos olvidemos que es un documento que nos resguarda a nosotros, que cuando acontece o sucede algo, nosotros podemos mostrar, ¿sí?, a tribunales, a cualquiera sea de sus fueros, que hemos cumplimentado con las leyes, que se ha brindado toda la prestación de salud. No sé si eso responde un poco la pregunta, sí, o lo que se puso. Sí. Yo creo que sí, Vero, está bastante claro. ¿Alguna Bien. otra pregunta? Hay un deber de guarda de la historia clínica. Se llama depósito, no deber de guarda. Tenemos carácter, ya sea en un consultorio privado o hospital o sanatorio, hay un capítulo en el Código Civil que es depositario, es otra figura, pero tenemos carácter de depositario. Sí, debemos resguardar toda la documentación y toda la historia clínica del paciente. Pero es del paciente la documentación, no es de nosotros. Bien. O sea que el paciente tiene derecho a pedirla, fotocopiarla y todo lo demás, ¿no? Exactamente, sí. Bien, perfecto. Bueno, si nadie más tiene preguntas, le agradecemos la participación y en los próximos días les va a llegar un mail explicando la modalidad de la evaluación y sobre todo recuerden que el día 18 de octubre durante la tarde va a ser una evaluación virtual, va a estar subida
en el link que tenemos de capacitación, y a partir de ahí van a poder contestar. Lo que es voluntaria, los que tengan interés en la certificación, para la certificación del puntaje, y los que no pueden también realizarla para poder llegar a tener, digamos, un aprendizaje más sintético y que pueda ustedes tener, digamos, también un puntaje para lo que necesiten. Muy buenas tardes, muchas gracias por la escucha. Bien, hasta luego. Hasta luego. Nadia, ¿usted corta la sesión? Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Nadia. Hasta luego a todo el departamento.